Ejemplo 3. Sea u de x igual a f de x por g de x y v de x igual a f de x entre g de x. Si se sabe que f evaluado en 5 es igual a 4, f evaluado en 2 es 5, g evaluado en 5 es igual a 3, g evaluado en 2 es igual a 1, la derivada de f evaluado en 5 es igual a 0, la derivada de g evaluado en 5 es igual a menos 2, la derivada de f evaluado en 2 es igual a 3 y la derivada de g evaluado en 2 es igual a menos 1. Calcule a. La derivada de u evaluado en 5, b. La derivada de v evaluado en 2. Solución. Si observamos en el problema no nos dan la regla de correspondencia de las funciones mencionadas, solo nos dan las funciones evaluadas en ciertos números. Para obtener la derivada de u, observamos que tenemos un producto. Entonces, vamos a aplicar nosotros ahí la regla de derivación para el producto. Y esta regla consiste en lo siguiente. La derivada de f por g es igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. Ahora vamos a evaluar en el número que nos piden, en este caso en 5. Entonces la derivada de u evaluada en 5 es igual a la derivada de f en 5 por g en 5 más f evaluado en 5 por la derivada de g evaluado en 5. Si observamos, tenemos estos datos. ¿Cuánto es la derivada de f evaluado en 5? La derivada de f evaluado en 5 es igual a 0. G evaluado en 5 es igual a 3. F evaluado en 5 es igual a 4. Y la derivada de g evaluada en 5 es igual a menos 2. Entonces, reemplazamos esos valores y obtenemos que la derivada de u evaluada en 5 es igual a menos 8. Ahora vamos a la parte b. Para derivar la función v, tenemos que es un cociente. Entonces vamos a aplicar la regla de derivación para el cociente. Y esta regla dice lo siguiente. La derivada de f de x sobre g de x es igual a la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x. Todo sobre g de x elevado al cuadrado. Ahora vamos a evaluar la derivada de la función v en 2. Y eso es igual a la derivada de f evaluado en 2 por g evaluado en 2 menos f evaluado en 2 por la derivada de g evaluado en 2 todo sobre g evaluado en 2 al cuadrado. Si observamos tenemos estos datos en las condiciones del problema. La derivada de f evaluado en 2 es igual a 3. G evaluado en 2 es igual a 1. F evaluado en 2 es igual a 5. Y la derivada de g evaluada en 2 es igual a menos 1. Reemplazamos esos datos y tenemos el siguiente cociente. Simplificando tenemos que es igual a 8. Es decir, la derivada de v evaluada en 2 es igual a 8. Este problema nos muestra que en algunos casos no es necesario tener la regla de correspondencia de las funciones. Solo basta tener algunos datos, como en este caso, las funciones evaluadas en ciertos números y las derivadas también, ¿no? Evaluadas en ciertos números, que me van a servir para obtener lo que me pide.